Buenas tardes. Soy el profesor Roberto Telles, jefe del Departamento del Colegio de Letras Clásicas, y me dirijo a ustedes en representación de la maestra Roberta Orozco Hernández, titular de la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, para darles la bienvenida a todos y a todas los participantes, profesores y alumnos, a la actividad Lectura Virtual de las Metamorfosis de Apuleyo, en el marco de la Lectura Pública Internacional 2021, que se llevará a cabo los días 26 y 27 de marzo de este año. Bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a esta actividad. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Omar Álvarez del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y tengo el gusto de estar aquí con ustedes, con muchos queridos colegas de la Escuela Nacional Preparatoria y con muchos queridos alumnos también entusiastas de la misma Escuela Nacional Preparatoria que nos acompañarán en esta lectura, para la cual tengo el encargo de hacer una breve introducción. Hablaré entonces de manera muy genérica, sin abordar en detalle el desarrollo de la novela completa, sobre qué significa para nosotros este libro de las Metamorfosis o el Asno de Oro de Apuleyo de Madaura. Y lo esencial es que tenemos en esta obra uno de los ejemplos más importantes de la narrativa novelesca de la antigüedad. Es una de las pocas novelas completas escritas en la antigüedad clásica que llegaron íntegras hasta nosotros. Esto significa que hay toda una tradición, es un género que conoce un desarrollo largo, digamos. Algunos ven incluso que los primeros pasos para la formación de este género novelesco narrativo, en el cual la característica esencial es que hay aventuras, ¿no? que el protagonista pasa por una serie de peripecias o aventuras. Muchos han visto como primer paso, digamos, literario ya de esta formación de este género en la Odisea de Homero, ¿no? Donde precisamente Odiseo, ¿no? Es un personaje, el protagonista, que pasa por una serie larga de aventuras antes de llegar a su destino. Pero ya propiamente, digamos, como género narrativo en prosa, el género aparece mucho más tarde. No podemos hacer toda la historia del género, pero diremos que concretamente de esta obra, Las Metamorfosis, hay un modelo griego, ¿no? Es un modelo griego del cual tenemos una versión que se conserva, una versión reducida, como una versión abreviada que se llama Lucio o el Asno, ¿no? Tiene más o menos ese título en griego, pero sabemos que esa versión abreviada corresponde a un original anterior que se llamaba Las Metamorfosis y que se atribuía a Lucio de Patra, es decir, al personaje mismo. Por lo tanto, entendemos que es una obra cuyo verdadero autor se desconoce. De hecho, la versión reducida que llegó con el título de Lucio o el Asno, en algunos manuscritos aparece bajo el nombre de Luciano de Samosata, que no fue en realidad el autor de esa obra. Pero esto habla justamente de que la obra tuvo fama, ¿no? Creció su fama, tanto que se vio en este personaje, en Luciano, el antecedente, aunque en realidad desconocemos quién fue el autor griego de esas metamorfosis. Pero Apuleyo, sin duda, tradujo del latín, del griego al latín la obra, con adaptaciones. Una de ellas, la más, digamos, grande, es el cambio de final, que en la obra griega sabemos que terminaba en tono abiertamente cómico, que correspondía en general a la obra, al desarrollo de la obra, en la cual digamos, el asno con sus aventuras, con sus
su desventura sobre todo, marca, digamos, un tono cómico de la obra. En cambio, en las Metamorfosis o el Asno de Oro, como la tenemos de la pluma de Apuleyo, el final es un poco inesperado, digamos, porque se trata como de una escena en la cual se celebra a la diosa Isis, que es la que finalmente logra que el pobre Lucio, que había quedado convertido en asno por obra de una maga que sin saberlo había dejado sus ungüentos y habían sido usados precisamente sustraídos por la sirvienta y dados a Lucio, se había convertido en un asno, y que esto determina toda la sucesión de problemas que sufre, hasta que al final la diosa Isis en el puerto de Corinto lo convierte de nuevo en humano. Entonces, bien, el final es totalmente de Apuleyo y es una novedad, es una innovación con respecto del original griego. Sin embargo, la obra es una obra totalmente unitaria, digamos, ¿no? Salvo algunos pasajes que se ha considerado que puedan ser interpolaciones, y es una obra fundamental, digamos, para conocer el género. Es una obra escrita en latín, como decimos, con precedentes griegos. Y esto vamos a ver que está declarado abiertamente desde el inicio de la obra, que me apresto ahora mismo a leerles en la lengua original, en latín, seguida de la traducción al español. Dice así en latín: Apulei metamorphoseon liber primus. Ategos tibi sermone isto milesio varias fábulas concedan, auresque tuas benívolas lépido susurro permulceam. Modo si papirum aegyptiam argutiam ilotici calami inscriptam non spreveris inspicere. Figuras fortunasque hominum in alias imagines conversas et in se rursum mutuo nexu refectas ut mireris exordior. Quis ille? Paucis accipe. Himetos Attica et isthmos Ephiraea et Taenaros Spartiatica, glebae felices aeternum libris felicioribus conditae. Mea vetus prosapia est. Ibi linguam atirem primis pueritia stipendiis merui. Mox in urbe Latia ad Vena studiorum quiritium indigenam sermonem aerum nabili labore, nullo magistro praeunte agressus excolui. En ecce praefamur veniam, siquid exotici ac forensis sermonis rudis locutor offendero. Iam aec equidem ipsa vocis immutatio desultoria scientia stilo, quem acersimus respondet. Fabulam Graecanicam incipimus. Lector intende laetaveris. Y ahora, enseguida, la misma parte en la traducción española publicada por la editorial Gredos. Dice así: Las Metamorfosis de Apuleyo. Lector, quiero hilvanar para ti en esta charla milesia una serie de variadas historias y acariciar tu oído benévolo con un grato murmullo. Dígnate tan solo recorrer con tu mirada este papiro egipcio escrito con la fina caña del Nilo y podrás admirar a criaturas humanas que cambian de forma y condición y, viceversa, que posteriormente recobran su primitivo estado. Empiezo. ¿Quién te habla? Muy brevemente, entérate. El ático Himeto, el istmo de Efirea y el espartano Ténaro, tierras felices, celebradas para siempre por una literatura todavía más feliz, son la antigua cuna de mi raza. Allí aprendí el griego,
primera conquista de mi infancia. Trasladado luego a la capital del Lacio para seguir los estudios de los ciudadanos romanos, tuve que emprender el estudio de su lengua nativa con ímprobo trabajo y sin la dirección de un maestro. Ya de antemano te pido perdón si luego, narrador sin gracia, tropiezo y uso algún giro exótico o extraño. Por lo demás, este mismo cambio de idioma concuerda con la materia que cultivo, el arte de las metamorfosis. Empieza una fábula de origen griego. Atención, lector, te gustará. El cielo me libre de tal ingratitud, le contestó. Aunque recorriera todo el cielo en vuelo tan audaz como el del águila, como un mensajero fiel del soberano Júpiter o portador feliz de sus rayos, a pesar de todo, después de mi brillante carrera aérea, aterrizaría sin tardanza en mi delicioso nido. Te lo juro por el lazo encantador de tu cabellera que me ha cautivado el alma. No hay para mí en el mundo mujer preferible a Fotis. Además, se me ocurre ahora otra cosa. En cuanto use el ungüento y tome así forma de ave, tendré que evitar acercarme a cualquier casa. ¿Qué hermosura o qué atractivo puede tener un búho para cautivar a las mujeres? Pobres aves nocturnas, cuando entran en alguna casa, hay que ver el cuidado que se pone en cazarlas para clavarlas en la puerta o hacerles expiar con este sacrificio las desgracias que su infausto vuelo presagia a la familia. Por poco olvidaba informarme de un detalle. ¿Qué he de decir o hacer para despojarme del plumaje y recobrar mi propia personalidad? Esto es para volver a ser Lucio. Estate tranquilo, me dijo. Por lo que a ese cuidado respecta, mi señora me ha mostrado todas las recetas que después de tales metamorfosis sirven para recuperar nuevamente la forma humana. Y no creas que esta información es fruto de un poco de amabilidad desinteresada por su parte. Tan solo ha pretendido tener en mí a su regreso un saludable remedio. Y observa ahora qué sencillas y comunes son las hierbas con tan prodigiosa virtud. Se añade al agua de una fuente un poquito de eneldo con unas hojas de laurel y ya está listo el baño y la pócima. Insistiendo en la veracidad de estas informaciones y sumamente agitada, entra en la estancia y saca del cofre la cajita. Yo recojo esta cajita con ambas manos y las cubro de besos. En primer lugar, la conjuro para que me otorgue el favor de un vuelo feliz. Al instante me despojo de toda mi indumentaria y meto ansiosamente las manos dentro. Saco un poco más de ungüento y me froto a todos lados los miembros de mi cuerpo. El ardiente deseo de parecer un ave me lleva a mover alternativamente mis brazos. No aparece el menor síntoma de pelusa ni de plumas. La clara realidad es que mis pelos se endurecen como cerdas. Mi suave cutis adquiere la rigidez del cuero. En mis extremidades no se pueden ya contar los dedos, pues cada miembro termina en uno solo, con una sola uña, y en la última vértebra me sale una larga cola. Mi rostro pierde toda proporción. Me crece la boca, se me ensanchan las narices, me cuelgan los labios, de la misma manera se cubren de pelo y se desarrollan exageradamente las orejas. En la triste metamorfosis, como único consuelo veo que, si bien ya no puedo tener a Fotis en mis brazos, se abrían para mí nuevas posibilidades naturales. Sin saber cómo salir del trance, al fijarme en todos los pormenores de mi persona y ver que no era un ave sino un asno, me pongo a maldecir la conducta de Fotis, pero me faltaba ya el gesto y la palabra de las personas. Tan solo podía dejar caer el labio inferior y reclamar en silencio mirándola con los ojos húmedos. Ella, al verme en tal estado, empezó a golpearse desesperadamente la cara con ambas manos y exclamó: «Pobre de mí, estoy perdida. El miedo y la precipitación ha hecho que me equivocara. El parecido de las cajas ha originado mi confusión.
Por suerte, es bastante fácil hallar un remedio a esta metamorfosis, pues te bastará masticar unas rosas y dejarás de ser un asno para volver a ser en el acto, mi querido Lucio. Ojalá hubiera seguido esta tarde mi costumbre de ir a buscar unos ramos de flores, así no hubieras tenido que esperar ni el transcurso de esta noche, pero en cuanto amanezca tendrás el remedio a tu disposición. Así se lamentaba Fotis. Aunque yo era un asno perfecto y una sémila había sustituido mi personalidad de Lucio, no obstante conservaba la sensibilidad del hombre. En mi fuero interno deliberé mucho tiempo y muy a fondo si debía matar a aquella abominable malhechora haciendo recaer sobre ella una lluvia de coces y atacándola a mordiscos. Una expresión más sensata me hizo desistir del peligroso proyecto. Si mataba a Fotis para castigarla, eliminaría también la posibilidad de salvarme con su ayuda. Con la cabeza gacha y en movimiento, me puse a rumiar las circunstancias de mi humillación y doblegándome ante el inexorable trance, me dirijo a la cuadra para hacer compañía a aquel caballo que había sido mi dignísima montura. Allí encontré también instalado a otro asno, el de mi amigo huésped Milón. Y si por un sentimiento secreto y natural hubiera entre los animales, aunque sin poder expresarse, alguna relación sagrada de hospitalidad, yo me figuraba que aquel caballo al reconocerme me acogería con simpatía y me daría un trato de preferencia como huésped. Pero, oh Júpiter hospitalario, oh secretos designios de mi buena fe, mi noble corcel susurra al oído del asno y ambos conciertan inmediatamente mi ruina. Temen sin duda por su ración al verme acercarme al pesebre y con las orejas gachas se lanzan rabiosos contra mí a coces despiadadas. Me echaron muy lejos de la cebada que la noche anterior había servido mis propias manos a aquel queridísimo servidor. Había en cierta ciudad un rey y una reina. Tuvieron 3 hijas y las 3 llamaban la atención por su belleza. Por muy agradable que fuera el aspecto de las 2 mayores, el lenguaje humano podía celebrar dignamente, al parecer, la gracia de su hermosura. Pero la perfección de la más joven era tan extraordinaria, tan maravillosa, que la voz humana no tenía palabras para expresarla ni ponderarla adecuadamente. Muchos ciudadanos y no pocos extranjeros que acudían en masa atraídos por la fama de la excelsa maravilla, quedaban atónitos ante esta belleza sin par. Y, llevándose a la boca su mano derecha con el dedo índice colocado sobre el pulgar erecto, veneraban a la joven con devota adoración como si fuera la diosa Venus en persona. Ya se había extendido la noticia por las ciudades vecinas y por las regiones circundantes. La diosa, decían, engendrada en las profundidades azuladas del océano y formada con la sutil espuma del oleaje, prodigaba ahora su divina presencia asociándose a las colectividades humanas, o, más probablemente, por un nuevo efecto de la influencia creadora del rocío del cielo, la tierra, y no ya el líquido elemento, había producido otra Venus agraciada con la misma flor de virginidad. Yo, pues, la primitiva madre de la naturaleza, el origen y germen de los elementos, la Venus nutricia del universo, he de verme reducida a compartir con una joven mortal los honores debidos a mi majestad, y ha de profanarse con la sociedad de la tierra mi nombre que está consagrado en el cielo. ¿Puedo tolerar que el culto de un nombre en común para las dos motive confusiones entre mis adoradores y los de una sustituta? ¿Ha de representarme entre los hombres una joven destinada a la muerte? En vano, el famoso pastor, cuya justicia e imparcialidad obtuvo la aprobación del gran Júpiter, me habrá preferido excelsas diosas por mis encantos sin igual. Pero esta criatura, como quiera que sea, no ha de continuar triunfando y usurpando mis honores. Le haré lamentarse hasta de esa seductora hermosura. Inmediatamente llama a su hijo, el niño alado y atrevidillo, que, menospreciando la moralidad pública, armado con antorchas y flechas, recorre de noche las casas ajenas, malquista todos los matrimonios y comete impunemente los peores escándalos sin hacer nunca nada bueno. Aunque él es ya insolente por connatural desvergüenza, ella lo incita además con sus palabras. Lo acompaña a la mencionada ciudad y le presenta a Psique, tal era el nombre de la joven.
Le explica cómo la rivalidad a que da lugar la hermosura de la joven es tema de todas las conversaciones. Su indignación estalla en suspiros de rabia. Te lo conjuro, exclama, por los lazos del cariño materno, por las dulces heridas de tus flechas, por el delicioso fuego de tu antorcha. Venga tu madre, que sea completa la venganza y castiga sin compasión a esta terca hermosura. Concédeme tan solo una cosa, y con esta sola cosa me doy enteramente satisfecha. Haz que esta joven se enamore perdidamente del último de los hombres, un maldito de la fortuna en su posición social, en su patrimonio y en su propia integridad personal. En una palabra, un ser abyecto que no pueda hallar en el mundo entero otro desgraciado comparable a él. Dio fin a su discurso y con sus labios entreabiertos, cubriendo de largos y cálidos besos a su hijo, se dirige al punto más próximo de la costa, donde mueren las olas. Entonces, pisando con sus pies de rosa la cresta espumosa de las aguas que se mecen, he aquí que se siente y deja llevar sobre la serena superficie del profundo mar. Apenas asoma en ello un deseo, al punto, como si hubiera dado órdenes con mucha antelación, las divinidades marinas se apresuran a servirla. Allí aparecen las hijas de Nereo cantando en coro, Portuno con su barba azul y erizada, Salacia con la falda cargada llena de peces, y Palemón, el pequeño auriga, en su delfín. También invaden el horizonte marino a saltos los tritones en tropel, uno sopla suavemente en su concha sonora, otro con un tejido de seda quita a la reina el sol que le molesta. Los demás van nadando uncidos a sus carros por parejas, tal es la escolta que acompaña a Venus en marcha hacia el océano. Entretanto, Psique, con todo el esplendor de su hermosura, no saca la menor ventaja de sus atractivos. Todos la contemplan, todos la ensalzan, pero nadie, ni rey, ni príncipe, ni siquiera algún plebeyo, se presenta con ganas de pedir su mano. Se admira ciertamente su aspecto digno de una diosa, pero como se admira siempre a una estatua de acabada perfección artística. Hacía tiempo que las dos hermanas mayores que ella, sin que ningún pueblo celebrara su corriente hermosura, habían sido prometidas a pretendientes de sangre real y habían conseguido matrimonios. Pero Psique, doncella condenada a la soltería, se queda en casa llorando su abandono y soledad. La enfermedad física se une a las heridas del corazón y, aunque es el encanto de todas las gentes, odia la hermosura de que está dotada. El padre de la infortunada princesa está desesperado y sospecha que es víctima de la maldición divina. Por temor a la ira del cielo, consulta el antiquísimo oráculo del dios de Mileto. Con oraciones y sacrificios pide a tan alta divinidad una boda, un marido para la doncella sin pretendientes. Apolo, aunque griego jónico, como atención al autor de una composición de estilo milesio, formuló el siguiente oráculo en latín. Sobre una roca de la alta montaña, instala, oh rey, un tálamo fúnebre, y en él a tu hija ataviada con ricas galas. No esperes un yerno de estirpe mortal, sino un monstruo cruel con la ferocidad de la víbora, un monstruo que tiene alas y vuela por el éter, que siembra desazón en todas partes, que lo destruye todo metódicamente a sangre y fuego, ante quien tiembla el mismo Júpiter. Se acobardan atemorizadas las divinidades y retroceden horrorizados los ríos infernales y las tinieblas del Estigio. El rey, feliz en otros tiempos, al conocer la respuesta del oráculo divino, vuelve desmoralizado y triste. Psique conoció en esta felicidad un efecto de la divina providencia. Dócil a los consejos de aquella voz sobrenatural, se entregó primero al sueño y luego en el baño acabó de disipar su cansancio. Al ver muy a punto a su lado una tarima semicircular y dándole a entender el conjunto que se trataba de la comida preparada para hacerle obtener fuerzas. Sin estar allí muy a gusto, inmediatamente aparecen vinos deliciosos, como el néctar, fuente, camareos y abundantes manjares, sin que nadie sirva la mesa. Todo viene solo como por impulso sobrenatural. Ella no podía ver a nadie, tan solo oía palabras caídas del cielo.
y las voces eran su único servicio. Después del opíparo banquete, entró alguien y se puso a cantar, sin dejarse ver. Otro tocó la cítara, y hasta la cítara era invisible. Después del leitoso oído, un número de conjunto ejecutado por numerosas voces, aunque no se veía a nadie, era evidente que se trataba de un coro humano. Aquella noche, el esposo dirigiendo a Sique, pues, aunque era invisible, no dejaba de oírlo y de tocarlo. Como muy presente y real, le habló en los siguientes términos. Sique, adorable y querida esposa, estás en peligro de muerte. Te persigue la fortuna con acentuada crueldad. Has de ponerte en guardia con la mayor cautela. He ahí mi consejo. Tus hermanas, alarmadas, te quedan ya muerta y buscan tu rastro. Pronto llegarán a la consabida roca. Si, dado el caso, oyeras sus lamentos, no contestes, mas todavía no vuelvas la mirada en su dirección. De lo contrario, a mí me cargarías el más vivo dolor, y a ti te esperaría la mayor de las desgracias. Sí que accede, y se compromete a actuar según las indicaciones de su marido. Pero, como ella sumó al disiparse las tinieblas de la noche, la pobrecita se pasó todo el día entre lágrimas y suspiros, repitiendo que esta vez sí era desesperada su situación, pues encerrada en esta cárcel feliz, sin poder hablar con ningún mortal, ahora que sus hermanas lloran su desaparición, ni siquiera puede darles una palabra de consuelo, o verlas un instante, sin tomar el baño, sin probar alimento, sin darse el menor alivio, llorando amargamente se fue a dormir. Al poco rato, su marido, adelantándose algo a su habitual, se acuesta a su lado, la abraza todavía inundada de lágrimas y le pide explicaciones. ¿Son esas las promesas que me hiciste, querida Sique? ¿Cómo voy a contar ya contigo, aunque soy tu marido? ¿Qué puedo esperar? De día, de noche, y hasta entre los brazos de tu esposo no paras de atormentarte. Basta ya, haz lo que quieras, sigue tus gustos, aunque sea para perderte. Recuerda tan solo mis serias advertencias, cuando un día empieces a arrepentirte. Ella, entonces, a fuerza de súplicas y bajo la amenaza de que con ello está en juego su vida, arranca el consentimiento de su marido para darse el gusto de ver a sus hermanas, mitigar sus lágrimas y hablar con ellas. Él accede, pues, a los ruegos de la recién casada y además le permite llevarles todo el oro y todos los collares que quiera regalarles. Pero le recomienda con insistencia y con reiteradas y tremendas amenazas que no sea los perniciosos consejos de sus hermanas y que nunca intente averiguar cómo es su marido. Sería una curiosidad sacrílega que echaría a perder tantos motivos de felicidad y la privaría para siempre de sus abrazos. Sique dio las gracias a su marido y, ya más alegre, le dijo: antes morir 1000 veces que perder la felicidad de nuestra unión, pues estoy locamente enamorada de ti, y seas quien seas, te quiero tanto como mi propia vida. Ni el propio Cupido me parece comparable a ti. Sin embargo, te lo suplico, concede todavía un favor. Ordena a Cefiro, tu servidor, que me traiga aquí a mis hermanas, por el mismo procedimiento que me ha traído a mí, y cubriéndolo de profusivos besos, entre palabras cariñosas y estrechos abrazos, lo halaga. Además, con frases como estas: dulzura de mi vida, adorado esposo mío, tierno encanto de tu psique. La fuerza y hechizo del lenguaje amoroso acabó rindiendo al esposo. A pesar suyo, prometió hacer todo lo que se le pedía, y como allí iba a amanecer, se sumó entre los brazos de su esposa. Sus hermanas se habían informado sobre la roca y el lugar en que Sique había sido abandonada. Inmediatamente se presentaron allí, y allí pusieron a verter torrentes de lágrimas, a golpearse el pecho, de modo que el eco de sus reiterados gemidos hacía que las rocas de las montañas resonaran con el mismo dolor. Llamaban por su nombre a la hermana desgraciada, al oír los gritos penetrantes de su voz angustiosa que bajaba hasta el valle. Sique, temblorosa y fuera de sí, se lanza al exterior del palacio y dice: ¿por qué os atormentáis en vano con tan tristes lamentos? ¿Me lloráis a mí? Aquí me tenéis. Dejaos ya de lujosas lamentaciones. Secad vuestras mejillas demasiado tiempo bañadas de lágrimas, pues ya podéis abrazar de nuevo a la que estabais llorando. Entonces llama a Cefiro y le comunica la orden de su marido, sin hacerse esperar y cumpliendo en el acto el mandato recibido. Cefiro, de un suavísimo soplo,
eleva a las dos hermanas y las transporta sin causarles el menor daño. Ya son felices, entre muchos abrazos e impacientes besos. Las lágrimas ya se habían calmado, vuelven a correr, pero esta vez son fruto de alegría. Alegraos ya, dice Psique. Entrad bajo mi techo, ved nuestro hogar y, en compañía de vuestra psique, recread vuestras almas doloridas. Las dos hermanas malas dan por bueno lo que es un mal instinto. Ocultan todos sus preciosos regalos y arrancándose los cabellos, desgarrándose las mejillas, bien merecido lo tienen, renuevan su fingido llanto. Reavivan así el dolor de sus padres, a quienes hacen perder toda esperanza. Luego, henchidas de furiosa rabia, emprenden el camino de su casa para organizar la trampa detestable, o mejor dicho, el asesinato de su inocente hermana. Entretanto, el misterioso marido da así que nuevas instrucciones en sus conversaciones nocturnas. ¿No ves?, le dice, el grave peligro que te amenaza. La fortuna organiza sus guerrillas en la lejanía, y si no tomas con tiempo serias precauciones, pronto te habrás de enfrentar con un asalto cuerpo a cuerpo. Unas pérfidas lobas concentran todo su esfuerzo en disponer contra ti criminales emboscadas. La fundamental consiste en convencerte de que averigües qué cara tengo. Pero como yo te lo he dicho muchas veces, si ves una vez mi cara, ya no la volverás a ver. Así, pues, si con el tiempo vinieran aquellas malditas brujas con las armas de sus dañinos designios, y vendrán, lo sé, no cruces una palabra con ellas, y si, con tu cándida sencillez y tu buen corazón, no puedes evitarlo, al menos en lo referente a tu marido, no hagas caso de nada ni nada les contestes. Pues vamos a tener familia. Tú, que hasta ahora eras una niña, llevas ya en tu seno otro niño, que será un dios si sabes callar y guardar nuestro secreto. Si lo profanaras, nuestro hijo será un simple mortal. Esta noticia hizo que Psique irradiara felicidad. Aplaudía ante la consoladora esperanza de su descendencia divina. Suspiraba con impaciencia por el glorioso fruto que esperaba, y se sentía feliz con el título de madre que le iban a dar. Cuenta ansiosamente los días que pasan y los meses transcurridos, en su estado de gravidez y sin ciencia ni experiencia. Se admira de que una leve picadura puede dar lugar a tan voluminoso desarrollo de su vientre. Pero ya aquellas pestíferas y abominables furias, exhalando su veneno de víboras, navegaban con toda la velocidad de su impaciencia impía. Entonces, una vez más, el marido de las horas nocturnas pone en guardia a su querida Psique. Ya ha llegado el último día y el momento decisivo. Un adversario de tu sexo y de tu sangre ha empuñado las armas, ha puesto en movimiento sus huestes, las ha dispuesto para la batalla y la trompeta ha dado la señal de ataque. Tus abominables hermanas, con la espada desenvainada, ya apuntan a tu garganta. ¡Ay, Psique, vida mía! ¡Qué desastres se nos vienen encima! Ten compasión de ti y de nuestra suerte común. Imponte una escrupulosa reserva y líbranos así de la catástrofe que amenaza a nuestra casa, a tu marido, a ti y a nuestro futuro hijito. Aquellas mujeres son unas criminales, sienten por ti un odio asesino y han pisoteado los lazos de la sangre que os es común. Ya no las puedes llamar hermanas, no consientas en verlas ni oírlas, cuando a la manera de las sirenas se asomen a la roca y hagan resonar la montaña con sus funestas llamadas. La contestación de Psique, entre sollozos y lágrimas, es apenas inteligible. Hace tiempo, me parece, has podido apreciar la fidelidad y discreción de que he dado pruebas, y ahora vas a ver igualmente la firmeza de mi carácter. Basta que mandes otra vez a nuestro Céfiro cumplir con su deber. Y ya que me deniegas la contemplación de tu rostro sacrosanto, en compensación, déjame ver al menos el de mis hermanas. Por tu melena perfumada y suelta, por tus suaves y finas mejillas,
parecidas a las mías, por tu pecho que me abraza con una llama desconocida, por el deseo que tengo de conocer al menos el retrato de tu cara en la del hijo que esperamos. Accede al ruego de mi angustiada súplica, permitiéndome el gusto de dar un abrazo a mis hermanas. Reanima a Psique con esta alegría, a Psique, cuyo corazón se consagra y se entrega a ti sin reservas. No, ya no quiero saber nada más de tu rostro. Ya no hay sombras para mí en las mismas tinieblas de la noche. Te tengo a ti para iluminarme. Hechizado por estas palabras y los dulces abrazos, el marido, enjugando con la propia cabellera las lágrimas de Psique, le prometió hacer lo que pedía. Luego, desaparece sin dejarse sorprender por la luz del naciente día. La pareja aquella de las dos hermanas que habían pactado la conjura, sin ir a ver siquiera a sus padres, desembarcan y van directamente a la roca en desenfrenada carrera, sin esperar que soplara el viento que las había de transportar. Se lanzan al vacío con insolente temeridad. Céfiro, atento al edicto de su rey, aunque de muy mala gana, las acoge en el seno de sus suaves brisas y las deposita en el suelo. Ellas, sin titubear y apretando el paso, entran en casa, abrazan a su víctima, se proclaman sus hermanas mentirosas, cubren con rostro risueño el teatro de perfidia que encierra su corazón y halagan a Psique con estas palabras. Así pues, Psique, ya no eres la niña de antaño, ya eres madre tú también. ¿Te das cuenta del tesoro que nos reserva el nido de tu seno? Qué inmensa alegría vas a dar a toda nuestra familia. Qué felicidad para nosotras crear a esa joya de niño. Si, como es de esperar, heredar a la hermosura de sus padres, van a hacernos un auténtico Cupido. Con este cariño fingido, conquistan insensiblemente el corazón de su hermana. Enseguida, ella les ofrece asiento para que descansen. Les procura el alivio de un baño de agua tibia. Las instala en un magnífico comedor. Deleita su paladar con maravillosos y deliciosos manjares, con los bocados más refinados. Da una orden a la lira y la lira deja oír sus acentos. Manda actuar a las flautas y las flautas se ponen a tocar. Dice al coro que cante y se le oye cantar. Toda esta música, sin que se viera a ningún ejecutante, llegaba con deliciosa armonía al alma embelesada del auditorio. Sin embargo, la perversidad de aquellas malditas mujeres no se dejaba ablandar y calmar por aquellos acentos más dulces que la miel, pendientes en todo instante del lazo que su malicia ha tendido, orientan la conversación en ese sentido con disimulada habilidad. Empiezan a preguntar a Psique quién es su marido, a qué familia pertenece y en qué situación se halla. Ella, con increíble candor, olvidándose de lo que anteriormente había dicho, inventa un nuevo cuento. Su marido, dice, es de una provincia próxima. Tiene entre manos grandes negocios. Alcanza la edad madura y ya peina alguna rara cana. Y, sin insistir más en el tema, vuelve a cargarlas otra vez de suntuosos regalos y las manda al aéreo transbordador. Una de las dos toma la palabra. Los vínculos de la sangre, cuando está en juego tu seguridad, nos impiden reparar en ninguna clase de peligros. Para ti solo hay un medio de salvación,
y después de pensarlo mucho y muy despacio, te lo vamos a indicar. Coge una navaja de afeitar bien afilada. Afínale el filo repasándola suavemente en la palma de la mano y escóndela secretamente en la parte de la cama que tú sueles ocupar. Procúrate una lámpara manejable. Llénala de aceite para que dé buena luz y ocúltala tapándola bajo un celemín. Rodea todos estos preparativos del más impenetrable secreto. Cuando el reptil se haya arrastrado surcando el suelo, cuando haya subido al lecho como de costumbre, cuando se haya estirado y veas por su respiración que está profundamente dormido bajo los efectos del primer sueño, entonces escúrrete de la cama, descalza, de puntillas, despacito, sin alargar el paso, saca la lámpara del rincón de su cárcel tenebrosa y aprovecha las indicaciones de su luz para ver el momento propicio a tu valiente empresa. Sin titubear, levanta primero el brazo derecho con el arma de doble filo y asesta un golpe tan violento como te sea posible. Sin titubear, corta el nudo que une la nuca a la cabeza de la maligna serpiente. Nuestra ayuda no ha de faltarte. Estaremos a la expectativa, muy alertas, y en cuanto hayas asegurado tu vida con su muerte, acudiremos de un brinco a tu lado. Nos apresuraremos a llevarte a ti y contigo llevaremos todos tus tesoros. Y ya que eres mujer, te uniremos a un marido de condición humana como tú lo anhelas. Con esas palabras provocan un violento incendio en las entrañas ya ardientes de su hermana, a quien al instante dejan sola, pues temían tanto como hallarse en la zona de la gran tragedia. En alas del viento, como siempre, se plantan en lo alto de la roca. De allí se lanzan en veloz carrera, embarcan y desaparecen. Psique, en cambio, se ha quedado sola, con la agravante de que no está sola, puesto que despiadadas furias la atormentan. Lucha como entre las olas de un mar de tristeza. Aunque es firme su decisión, está empeñada en el intento. Sin embargo, cuando se trata de poner manos a la obra, titubea y, sin saber qué hacer, se siente arrastrada entre los sentimientos opuestos que provoca su desastrosa situación: impaciencia, indecisión, audacia, inquietud, desconfianza, cólera. Y lo que es ya el colmo, odia al monstruo y ama al marido, aunque constituyen la misma unidad física. Sin embargo, al llegar la tarde, con la oscuridad de la noche, se decide de una vez y dispone los preparativos del nefando crimen. Había entrado la noche, también estaba allí ya el marido. Tras una primera escaramuza en amoroso combate, había caído en profundo sueño. Entonces, Psique, falta de valor físico y moral, pero sostenida por la voluntad cruel del destino, cobra fortaleza. Va en busca de la lámpara y echa mano a la navaja. La debilidad de su sexo se convierte en audacia, pero al acercar la luz e iluminarse la retirada alcoba, Psique ve al más dulce y amable de los animales salvajes. Era Cupido en persona, el dios de la hermosura, graciosamente recostado. Ante su aparición, hasta la lámpara avivó su alegre resplandor y la navaja se horrorizó de su filo sacrílego. Psique, por su parte, se siente desfallecer ante la maravillosa aparición y, sin poder contener la emoción, lívida, descompuesta y temblorosa, se deja caer de rodillas y trata de esconder el arma, pero hundiéndola en su propio seno. Ciertamente lo hubiera conseguido si el acero, horrorizado ante tamaño atentado, no se le hubiera escapado, deslizándose entre sus manos temerarias. Agotada ya y sin esperanza de salvación,
al contemplar una y otra vez la hermosura de aquel divino rostro, vuelve a recobrar los sentidos. Admira su cabeza rubia, su noble cabellera perfumada de ambrosía, su cuello blanco como la nieve, sus mejillas de púrpura, surcadas de rizos en gracioso desorden. Unos le caían hacia adelante, otros hacia atrás, y su vivísimo resplandor hacía palidecer la llama de la misma lámpara. En las espaldas del dios volador se destacan sus alas blancas y resplandecientes, como flores cubiertas de rocío. Aunque están en reposo, el fino y delicado plumón que las ribetea se agita sin cesar en caprichoso revoloteo. El resto de su cuerpo era tan liso y brillante que no podía pesarle a Venus el haberlo traído al mundo. Al pie de su lecho estaban el arco, el carcaj y las flechas, armas propias de su divino poder. Psique, sin poder saciar los deseos de su excesiva curiosidad, examina, maneja y admira las armas de su marido. Saca una flecha del carcajo y se arriesga a probar su aguda punta apoyándola en el dedo pulgar. Al temblarle el pulso y apretar más de la cuenta, se pincha y brotan a flor de piel unas gotitas de sangre sonrosada. Así, sin enterarse y por propio impulso, Psique se enamora del amor. Arde en ella con creciente intensidad la pasión por el dios de las pasiones, y dejándose caer sobre él, locamente enamorada, lo cubre en un instante de irresistibles y palpitantes besos, aunque le contenía el temor de abreviar su sueño. Pero, mientras ella se embriagaba de tanta felicidad, como la honda herida del corazón le hace perder el equilibrio, he aquí que la lámpara aquella, ya sea por vil perfidia, ya por celos criminales, ya por ganas de tocar ella también aquel hermoso cuerpo y besarlo a su manera, soltó de su mecha luminosa una gotita de aceite hirviendo sobre el hombro derecho del dios. Oh, lámpara audaz y temeraria, ruin servidora del amor, ¿te atreves a quemar al dios de todo amor ardiente, cuando tú misma, como bien sabes, eres el invento de algún enamorado que quería seguir disfrutando del objeto de su amor hasta altas horas de la noche? El dios, por efecto de la quemadura, se despertó sobresaltado y al ver que su secreto había sido divulgado y profanado, sustrayéndose a los besos y abrazos de su infeliz esposa, sin decir palabra, levantó el vuelo. Ahora bien, Psique, en el preciso instante en que él iniciaba su ascensión, se cogió con ambas manos a su pierna derecha. La desgraciada pretende acompañarlo en su carrera por los aires, y así colgada quiere seguirlo entre las nubes hasta el fin del mundo. Agotada por fin, se deja caer al suelo. Su divino amante no la abandona al verla postrada en tierra. Fue a posarse en un ciprés próximo, y desde la cima del árbol le habló así con profunda emoción. Eres el colmo de la simpleza, Psique. Yo, sin tener en cuenta las órdenes de mi madre Venus, en lugar de esclavizarte como ella quería con el amor del último y más desgraciado de los hombres, en lugar de ligarte con un indigno matrimonio, he preferido volar a tu lado y ser yo mismo tu amante. He obrado con ligereza, lo confieso. Paso por famosos a hetero y me he alcanzado a mí mismo con mi propia flecha. Te he convertido en mi esposa y ya ves el resultado. Me has tomado por un monstruo. Tu mano ha pretendido cortarme esta cabeza cuyos ojos te adoran. Creía que te había puesto suficientemente en guardia contra todo ello, que en todo ello te había aconsejado con cariño. Pero tus insignes asesoras me van a pagar enseguida el precio de sus perniciosas lecciones. En cuanto a ti, me daré por satisfecho con dejarte. Pronunciando la última palabra, agitó las alas y desapareció en el espacio. Así habló el dios pastor. Psique no le contestó. Tan solo lo adoró como divinidad protectora y continuó su ruta. Pero, después de recorrer en penosa marcha un largo camino, era la hora del atardecer. Un atajo que ella no conocía la llevó a cierta ciudad donde reinaba el marido de una de sus hermanas. Al enterarse de ello, Psique manifiesta el deseo de anunciar su llegada y presentarse ante su hermana. Se le hace pasar enseguida. Intercambiados los abrazos y saludos mutuos,
su hermana le pregunta el motivo de la visita. Sí que empieza así. ¿Recuerdas el consejo que me disteis? Me dijisteis que un monstruo, con el falso nombre de marido, pasaba las noches conmigo. Me convencisteis de que lo matara, con un arma de doble filo, antes de dejarme engullir. Pobre de mí, por su voracidad. También a mí me parecía buena la decisión, pero en cuanto, con la complicidad de la lámpara, descubrí su semblante, me vi ante un espectáculo maravilloso y verdaderamente sobrenatural. Nada menos que el propio hijo de la diosa Venus, Cupido en persona. Estaba allí dormido en apacible sueño. Extasiada frente a tan delicioso espectáculo, se me iba el sentido por exceso de felicidad y sufría no poder agotarla. En esto, por un desgraciado accidente, la lámpara vertió sobre su espalda una gota de aceite hirviendo. El dolor lo despertó bruscamente y, al verme armada con el fuego y el hierro, dijo: por tu horrendo crimen, aléjate inmediatamente de mi lecho. Llévate todo lo que te pertenece. Ahora me casaré con tu hermana, añadiendo el nombre que tú tienes, y con todo el ceremonial de un solemne matrimonio. Acto seguido, mandó a Céfiro a que de un soplo me sacara del recinto de su casa. Aún no había concluido Psique la frase, y ya su hermana, bajo el estímulo de una pasión desenfrenada y de unos celos criminales, inventa oportunamente una mentira para engañar a su marido, con el pretexto de que le han llegado vagas noticias con la muerte de sus padres. Se embarca al instante y se va derecha a la concebida roca, aunque soplaba un viento distinto. Pendiente de su ciega esperanza, se precipita en inmenso salto diciendo: acógeme, Cupido, como tu digna esposa, y tú, Céfiro, sostén a su soberana. Sin embargo, ni aun después de muerta pudo llegar a su destino, pues fue desgarrándose y desparramando sus miembros a través de las aristas del despeñadero. Tuvo la suerte que merecía. Hecha a pedazos, sus carnes sirvieron de pasto inesperado a las aves de rapiña y a las fieras. La segunda parte de la dura venganza tampoco se hizo esperar. Efectivamente, Psique, reemprendiendo su marcha al azar, llega a otra ciudad donde, en condiciones análogas, vivía su segunda hermana. Con la misma facilidad, cayó ésta también en la misma trampa fraterna. La fiebre por suplantar a su hermana en un matrimonio criminal la llevó rápidamente a la roca, donde cayó y murió de la misma manera. Psique, entre tanto, corría a la aventura, noche y día, en busca de su marido. Su corazón inquieto sentía un creciente deseo, si no de aplacar su cólera con las caricias de una esposa, al menos de desarmarlo con los ruegos de una esclava. Viendo a lo lejos un templo en la cima de un abrupto monte, dijo: ¿quién sabe si no vive allí mi rey? Y allá dirige sus apresurados pasos. Cuando, a pesar del sostenido esfuerzo, aminora la marcha, enseguida le vuelve a dar aliento la esperanza y la vehemencia de su pasión. Ya había alcanzado briosamente la elevada cumbre y se hallaba en el santuario al pie de la estatua. Ve espigas de trigo dispuestas en montones o trenzadas formando coronas. También ve espigas de cebada. Había igualmente hoces y todo un equipo de segador, pero todo tirado por el suelo, al azar, en descuidado desorden, como a la hora del calor suelen dejar sus herramientas los trabajadores cansados. Psique recoge con cuidado los objetos, pone cada cosa en su sitio y todo debidamente ordenado. Sin duda, piensa que no debe descuidar el templo ni el culto de ninguna divinidad, y que al contrario ha de implorar la benévola compasión de todas ellas. Ese nuevo golpe del destino acaba de agotar a Psique, sin poder alcanzar ya a su marido al lado y abandonando toda esperanza de salvación. Delibera así en su fuero interno: ¿qué más puedo intentar en mi desgracia? ¿A quién he de acudir si ni las mismas diosas, a pesar de su buena voluntad, han podido ayudarme? Si me envuelven tantas redes, ¿a dónde he de dirigir mis pasos? ¿Qué refugio, qué tinieblas pueden ocultarme para escapar a la ineludible vigilancia de la poderosa Venus? ¿Por qué no te armas ya de varonil energía? Renuncias heroicamente a ese resto de vana esperanza. Te entregas voluntariamente a tu soberana y, aunque tarde, procuras calmar con humildad su exacerbado furor. ¿Quién sabe además si la persona que tanto tiempo llevas buscando no está allí en casa de su madre? Así, determinada a afrontar la arriesgada capitulación, o mejor dicho, la ruina inevitable, ella pensaba en el preámbulo de su futura súplica. Mercurio no faltó a la obediencia.
corre de pueblo en pueblo por el mundo y cumple la misión encomendada con el siguiente pregón. Si alguien puede detener a la hija del rey, la esclava desaparecida de Venus, llamada Psique, o indicar dónde se oculta, que ese tal se presente ante el heraldo Mercurio tras las columnas murcianas para recibir como premio de su denuncia 7 dulces besos de Venus en persona y uno más que será pura miel con la puntita de la lengua. Tal fue el anuncio de Mercurio, el deseo de tan preciada recompensa había suscitado en todos los mortales una celosa rivalidad. Esta circunstancia fue decisiva para acabar con todas las indecisiones de Psique. Ya estaba llegando a la puerta de su soberana cuando se encontró con una de las sirvientas de Venus, llamada Costumbre. Esta, sin preámbulo, exclama con toda la potencia de su voz: «Por fin, maldita criada, empiezas a comprender que tenías un ama y, dado el desparpajo que te caracteriza, ¿fingirás ignorar también todas las fatigas que nos ha costado correr en tu busca? Por suerte has caído precisamente en mis manos. Estás bajo la mismísima zarpa del infierno, y enseguida vas a sufrir el castigo de tu rebeldía». Y, cogiéndola brutalmente por los cabellos, la arrastraba sin que Psique opusiera la menor resistencia. En cuanto la introdujeron y presentaron a Venus, ésta, fijando en ella su mirada, soltó una ruidosísima carcajada, como hace la gente locamente enfurecida. Luego, moviendo la cabeza y rascándose el oído derecho, por fin dijo: «¿Te has dignado a venir a saludar a tu suegra? ¿O has venido más bien a visitar a tu marido, cuya vida está en peligro como consecuencia de la herida que le causaste? Pero tranquilízate, tendrás de mi parte la acogida que se merece una buena nuera como tú». Y añade: «¿Dónde están mis esclavas Inquietud y Tristeza?». Las llamó y les entregó a Psique para que la atormentaran. Siguiendo las órdenes de la soberana, ambas se pusieron a flagelar cruelmente a la pobre Psique y a infligirle toda clase de tormentos. Luego la llevan otra vez a la presencia de la soberana. Entonces Venus, entre nuevas risas, añade: «Mirad, pretende enternecerme con la exhibición de su oronda plenitud, ya a punto de hacerme, al parecer, abuela feliz con el glorioso fruto de su vientre. Gran felicidad, en efecto, la de oírse llamar abuela en la mismísima flor de la vida, y cuando el nieto de Venus resulta ser hijo de una vil esclava. Pero, ¿qué estoy diciendo, tonta de mí? No puedo hablar de nieto. La condición de los contrayentes es ilegal. Además, un matrimonio verificado en el campo, sin testigos, sin el consentimiento paterno, no puede considerarse legítimo, y por consiguiente, el hijo que nazca será bastardo. Eso suponiendo que te dejamos llegar al término de la gestación». Concluidas estas palabras, se abalanza sobre ella, hace triza sus vestiduras y, arrancándole el cabello, le golpea la cabeza sin piedad. Luego, manda que le traigan trigo, cebada, mijo, semillas de amapola, garbanzos, lentejas y habas. Lo mezcla todo en un solo montón y le dice: «Me parece que una criada tan fea como tú no puede conquistarse a sus amantes si no es sirviéndolos con esmerada eficacia. Pues bien, quiero probar yo también que lo vales. Arríglate este montón de semillas entremezcladas, separa los granos uno por uno y tenlos debidamente clasificados antes del anochecer. Una vez concluida la tarea, te daré mi aprobación». Después de asignarle la faena de un montón de semillas tan diversas, Venus se fue a un banquete nupcial. Psique ni siquiera acerca la mano a esa masa informe e inextricable. Aterrada por lo monstruoso de esta orden, sin decir palabra, se queda estupefacta. Entonces, la hormiga, ese minúsculo habitante del campo, bien enterada de la dificultad que suponía semejante tarea, compadeció a la compañera del gran dios del amor y maldijo la crueldad de la suegra. Corriendo activamente de un lado para otro, convoca y reúne a toda clase de hormigas por los alrededores. «Tened compasión, activas hijas de la tierra fecunda. Tened compasión de la esposa del amor. Es una jovencita hermosa y está en peligro. Deprisa, acudid rápidamente a su auxilio». En oleadas sucesivas, este ejército de las 6 patitas se lanza en masa y, en un alarde de actividad,
clasifican todo el montón de granos uno por uno. Los separan, los distribuyen, los agrupan por especies y en un instante desaparecen de la escena. A primera hora de la noche, Venus regresa del banquete nupcial, saturada de vino y destilando perfumes. Guirnaldas de rosas ceñían todo su cuerpo con intenso colorido. Al observar la actividad que suponía prodigiosa tarea, dice: este trabajo no es obra tuya, no, trasto inútil, no es obra de tus manos, es obra de aquel a quien tú has enamorado para desgracia suya. Y, echándole un amargo pedazo de pan, se va a dormir. Cupido, entre tanto, aislado en el sótano del palacio y cautivo en su habitación, estaba sometido a un duro asedio, tanto para evitar que la loca petulancia no agravara la herida, como para impedir posibles citas con su amor. Así pues, a distancia y en distintos departamentos, los dos enamorados pasaron una triste noche bajo el mismo techo. Ahora bien, en cuanto la aurora llegó al trote de sus corceles, Venus llama a Psique y le dice: ¿ves aquel bosque que se extiende a lo largo del río ocupando toda la ribera y cuyos últimos arbustos se reflejan en las aguas que tienen debajo? Por allí andan pastando, sin pastor, unas ovejas cuyos vellones tienen el auténtico brillo del oro. Tráeme inmediatamente un mechón de aquella preciosa lana. Arréglatelas como puedas. Tal es mi voluntad. Psique recogió con alegría la jarrita llena y la llevó corriendo a Venus. Pero tampoco ahora pudo aplacar la cólera de la enfurecida diosa. Amenazándola con mayores y peores suplicios, le dice con infernal sonrisa: ahora veo que debes ser una gran hechicera, muy versada en magia, para poder cumplir tan pronto órdenes como las que yo te doy. Pero he aquí, encantadora chiquilla, el nuevo servicio que me vas a prestar. Coge esta cajita, se la dio, y vete corriendo al infierno hasta la tenebrosa morada de Orco. Allí entregarás la caja a Proserpina y le dirás: Venus te ruega que le mandes un poquito de tu hermosura, aunque solo sea la mínima ración de un solo día. Pues lo que ella tenía se lo ha gastado y consumido hasta agotarlo cuidando a su hijo enfermo. Pero no tardes mucho en volver. Me hace falta esa crema para arreglarme e ir a una representación teatral a la que asisten muchos dioses. Más que nunca sintió Psique que había llegado a la última hora de su destino y comprendió que, ya sin rodeos, se le embarcaba a las claras y directamente para la muerte. ¿Cómo no, si se le obligaba a ir por su propio pie, a presentarse espontáneamente en el Tártaro y entre los manes? Sin más titubeos, se dirige a una torre muy elevada, para precipitarse desde allí. Creía que sería la vía más directa y más hermosa para bajar a los infiernos. Pero la torre se soltó a hablar de improviso. «Pobre chiquilla», le dice, «te rindes por las buenas ante esta última prueba, este último trabajo. Cuando tu espíritu se haya separado del cuerpo, irás ciertamente al fondo del Tártaro. Pero de ninguna manera te será posible salir de allí y regresar. Escúchame». Tal fue la minuciosa profecía de aquella torre previsora. Sin pérdida de tiempo, Psique se dirige al Ténaro, debidamente preparada, con las monedas y tartas consabidas, desciende a toda prisa por la senda infernal. Adelanta en silencio al tullido conductor del asno. Da al transbordador una moneda para cruzar el río. No tiene en cuenta la instancia del muerto que flota sobre la superficie de las aguas. Desprecia las insidiosas súplicas de las hilanderas. Adormece la espantosa rabia del perro dándole a comer la tarta. Entra en la morada de Proserpina. La diosa hospitalaria le ofrece un asiento confortable y una comida exquisita. Sin aceptar nada, Psique, sentándose a sus pies en el suelo y conformándose con un triste pedazo de pan, le refiere la misión que Venus le ha confiado.
Fueron a llenar y cerrar la cajita en secreto. Psique la recibe al instante. Engaña al perro tapándole la boca con la segunda tarta. Paga al barquero con la animosa que cuando bajaba. Al recobrar y adorar la luz resplandeciente de este mundo, aunque tenía prisa por coronar la tarea encomendada. Su alma se dejó llevar de una temeraria curiosidad. ¡Qué tonta soy!, dijo. Tengo en mis manos la divina hermosura y no voy a coger para mí una pizquita así. Con esto, a lo mejor gustaría a mi hermoso amante. Y, antes de terminar la frase, abre la cajita, pero ahí no había absolutamente nada, ni rastro de belleza. Al contrario, tan solo había un sopor infernal, el auténtico sueño del estigio, que invadió a Psique en cuanto se levantó la tapa. Envolvió a todos sus miembros en una densa nebulosa soporífera y la hizo desplomarse en plena marcha. Yacía en el inerte suelo, estaba tan dormida como un cadáver, pero Cupido, cuya herida había cicatrizado por completo, repuesto ya y sin poder aguantar más la prolongada ausencia de su Psique, se fugó por el tragaluz superior de la estancia en que está recluido. Sus alas se habían robustecido por el largo reposo, superando su propia velocidad de vuelo. Acude junto a Psique, recoge con cuidado el sueño. Lo encierra de nuevo en la cajita, como estaba antes. Despierta a Psique con una inofensiva picadura de su flecha y le dice: «Mira, desgraciada chiquita, una vez más has sido víctima de tu curiosidad habitual. Pero no pierdas tiempo. Cumple con diligencia la misión que mi madre te ha encomendado. De todo lo demás me encargaré yo personalmente». Dichas estas palabras, el amante alado levantó el vuelo, y Psique lleva corriendo a Venus el obsequio de Proserpina. Entretanto, Cupido se sentía devorado por un exceso de amor. El dolor se reflejaba en su rostro, ante el horror de verse al instante entregado por su madre a la sobriedad. Vuelve a ser de las suyas. En rápido vuelo alcanza la bóveda del cielo, presenta al gran Júpiter su súplica y consigue de él la aprobación de su causa. Júpiter, entonces, haciendo la mejilla de Cupido acercándose a sus labios, le da un beso y le dice: «Es verdad, ilustre hijo mío, que nunca me has conferido los honores que por consentimiento de los dioses me corresponden. Mi corazón ordena las leyes que rigen los elementos y el curso de los astros, y tú, en cambio, hieres continuamente con tus golpes ese corazón y deshonras con sus frecuentes caídas bajo el impulso de terrenas pasiones. Infringes la legalidad y concretamente la ley Julia, la ley moral pública, comprometes con torpes adulterios mi honor, mi reputación, revistiendo los rasgos augustos de mi persona con el vergonzoso disfraz de la serpiente, del fuego, del animal salvaje, del ave o de una manada de bestias. No obstante, teniendo en cuenta mis normas de bondad y dado que te he visto crecer entre mis brazos, te concederé cuanto me pides, pero a condición de que sepas ponerte en guardia para no tener imitadores, y que, si ahora en la tierra hay alguna muchacha de excepcional hermosura, me pagues con ella el favor que hoy te hago». Así habló Júpiter. Manda luego a Mercurio que convoque inmediatamente a todos los dioses para una asamblea, advirtiendo que si alguno faltara a la cita divina, incurriría en una multa de 10,000 sestercios. Esta amenaza hizo que se llenara enseguida el anfiteatro del cielo, y sentado en su elevado trono, Júpiter majestuoso pronuncia el siguiente discurso: «Dioses conscriptos, cuyos nombres figuran en el blanco tablero de las musas, he aquí a un jovencito a quien yo he criado con mis propias manos, como sin duda todos sabéis. He considerado conveniente poner un freno al ardor impetuoso de su primera juventud.
Bastante mala fama ha promovido ya el escándalo diario a que dan lugar sus adulterios y sus desórdenes de todas clases. Hay que suprimir toda ocasión y contener su libertinaje juvenil sujetándolo con los lazos del matrimonio. Ha elegido a una muchacha y se ha hecho con su virginidad. Sea para él, guárdela como suya, sea para siempre feliz unido a Psique, su amor. Y volviendo su mirada hacia Venus, añade, y tú, hija mía, no te apenes lo más mínimo, que esta alianza con una mortal no inspire reparos a tu ilustre linaje. Yo igualaré la categoría de los contrayentes, haré que la unión sea legítima y conforme a las normas del derecho civil. E inmediatamente manda a Mercurio que rapte a Psique y la traiga al cielo. Ofreciéndole una copa de ambrosía, le dice, toma, Psique, y sé inmortal. Cupido nunca romperá los lazos que a ti le ligan. El matrimonio que os une es indisoluble. Espléndido banquete nupcial. Presidía el convite el recién casado con Psique en sus brazos. Seguía Júpiter con su esposa Juno y sucesivamente todos los dioses en orden jerárquico. Circula la copa de néctar, que es el vino de los dioses. A Júpiter se la ofrece su escanciador, el consabido joven pastor. En cambio, a todos los demás les servía el Liber. Vulcano guisaba. Las horas revestían todo con la púrpura de las rosas y otras flores. Las gracias derramaban el perfume del bálsamo y las musas hacían oír sus voces armoniosas. Luego, Apolo cantó al son de la cítara. Venus exhibió su gracia en la danza al compás de la deliciosa música cuya orquesta ella misma había organizado así. Las musas formaban el coro, un sátiro tocaba la flauta y un discípulo de Pan acompañaba con su caramino. Así regularizada ya su situación, quedó Psique en poder de Cupido. A su debido tiempo tuvieron una hija, a quien llamamos voluptuosidad. He aquí lo que contaba la niña cautiva, aquella vieja extravagante, saturada de vino. Yo, situado a corta distancia, lamentaba de veras no tener a mano tablillas y estilete para anotar tan delicioso cuento. En aquel momento, y tras no sé qué duro combate, llegan los ladrones cargados de botín. Sin embargo, algunos, los más decididos naturalmente, dejando en casa a los heridos para curarse, están impacientes por ir a recoger el resto de su cargamento que, según decían, estaba escondido en cierta cueva. Engullen rápidamente su almuerzo y acto seguido, a latigazos, nos sacan a la calle al caballo y a mí para cargar aquellas cosas. Cuando estábamos hartos de subir cuestas y dar vueltas, ya al anochecer, nos meten en una cueva y, sin darnos tiempo a respirar, nos sacan otra vez cargados al instante con un sinfín de cosas. Tenían tanta prisa y nerviosismo que, a fuerza de golpes y empujones, me hicieron tropezar contra una piedra que había junto al camino. Con una lluvia de palos bien asentados me hicieron levantar, aunque flaqueándome lastimosamente la pata derecha y el casco izquierdo. Hasta aquí la lectura de esta maravillosa obra. El Colegio de Letras Clásicas agradece a todos los que han participado en este ejercicio cultural que contribuirá sin duda al fomento de la lectura entre todos nuestros jóvenes estudiantes. Esperemos haber contribuido positivamente en el ánimo de todos ustedes en estos momentos de crisis ambiental y que esto abone a mantener una actitud positiva en todos los niveles de nuestra vida. Gracias nuevamente a todos los profesores y a los alumnos y alumnas que hicieron posible este evento. Muchas gracias.